alcaldesa, voy un poco retrasado, alcaldesa, si me permite, sí, porque pues las acusaciones son muy fuertes de los especialistas, de lo que ha dicho Jesús Cantú, de lo que ha dicho en Panistas Rebeldes, de lo que dicen los documentos. Me salta mucho que salte el tema de que en caso de que la gobernadora sea ausente, el sustituto tiene que ser del PRI. ¿Por qué le mueven ese tema? Pues ¿qué planean en Palacio o qué? Luis Cerrato, ¿cuál es tu postura frente a todo lo que estamos viendo como coordinador parlamentario del PAN? ¿Por qué están apoyando esta reforma, Luis, ustedes? Buenos días. Te saludo con mucho gusto, Luis Alberto. Te digo que hace 3 semanas platicaba en tu mismo programa y hablábamos de las condiciones para analizar este documento. En esa ocasión yo fui claro contigo y te dije que la premura, que el empujar el tema sin el tiempo suficiente para el análisis, sin el tiempo suficiente para la discusión, era uno de los elementos que nos obligaban a nosotros a decir que no y no entrar en la discusión del mismo. Otro más es el tema del veto, que era un tema que se había puesto en la mesa, que hasta altas horas de la madrugada se discutió y que yo te dije claramente que el PAN no iría en ese tema. Después de 3 semanas de análisis, en donde hubo el tiempo suficiente para que cualquiera opinara al respecto y dijera lo que quisiera decir sobre cada tema, después de todo este tiempo, hay condiciones para poder discutir. Y hay que dejar claro algunas cosas. Luis, discúlpame. Luis, discúlpame, pero a ver, esas 3 semanas, tal vez para que lo analizaran ustedes, pero no se hizo el debate público. El documento siempre estuvo a la disposición de todo el mundo, Luis Alberto, y cualquiera podía emitir la opinión que correspondiera y quisiera. ¿Ustedes abrieron el debate? ¿Ustedes hicieron foros de consulta? ¿Ustedes abrieron el debate como otras veces lo abren y lo ha hecho el Congreso? ¿No lo hicieron, Luis? En materia de reforma constitucional, Luis Alberto, no se ha hecho así, y te pido que me recuerdes alguna ocasión, ahí... No, pero por la trascendencia del tema, Luis. No antes como antes, ahora, por la trascendencia del tema, el tema no meritaba más debate público, me refiero. Pues, tal vez ustedes lo analizaron, entiendo que tú, y sí, ciertamente, congruencia en el sentido que dijiste, no hay tiempo, se suspende, vamos a analizar. Pero durante 3 semanas, pues nomás ustedes, Luis, pero los expertos, a la opinión pública en medios, el tema se murió, Luis Cerrato. De acuerdo en la parte que dices que quien no lo quiso analizar o discutir no lo hizo, está bien, eso es real, que no lo hizo y no lo quiso hacer o no lo pudo hacer por las condiciones que fuera, así fue. El tiempo es 3 semanas para discusión, es 3 semanas para opinar, es 3 semanas para, fíjate Luis Alberto, todavía se maneja que vienen conceptos que no vienen en el documento. Todavía se habla de que la gobernadora tendrá, o el gobierno, el ejecutivo, la última palabra en materia de presupuesto. Es falso. La última palabra la tiene el Congreso. Con un diputado más, uno más, que haya, a diferencia de la primera ronda, aprobado el presupuesto, que además ese presupuesto no es en lo general, son artículos en lo particular, casos específicos, y un diputado más. Es decir, puede ser de la misma fracción, hasta en una estrategia de análisis lo pueden hacer así, vote a favor del documento, el documento ya pasa, la última palabra es del Congreso, no es la última palabra del Ejecutivo. Y hay muchos otros temas más que se han dicho y que, pues precisamente, hay quien opina de un borrador, y yo te lo decía desde aquel momento, que el documento que venía originalmente era un documento que no era pasable, que no era aprobable bajo ninguna circunstancia, y así fue, así lo evitamos en ese momento. Ahorita, el sistema PAN, la dirigencia, las diferentes áreas del partido, coordinación de diputados federales, de alcaldes, etcétera, analizamos a fondo el documento, discutimos el documento, y todos estamos en la disposición de aprobar en lo general, y todavía hay ciertos temas que vamos a dejar ahorita para la discusión del Pleno y que vamos a modificar porque efectivamente nos parece que todavía tienen muchas, esos temas en lo particular, dudas que puedan presentarse, entonces lo vamos a plantear ahorita y lo vamos a dejar muy claro. Yo debo decirte, Luis Alberto,
opinas de las voces que dicen que se va a desmantelar al Congreso? La interpretación que hace Jesús Cantú. Jesús Cantú, déjame poner el contexto, por favor. Jesús Cantú, de la Escuela de Gobierno y un especialista, exconsejero, dice, esto va a amarrarle las manos a los diputados que vienen, lo dice Morena, lo dice Lina Costa, lo dice Carlos León, lo dicen todos, menos ustedes, los del PRI y los del PAN que apoyan esto. No, Luis Alberto, discúlpame, pero hay que analizar con tranquilidad y sin apasionamientos. No, pero ellos los dicen, por eso te digo, no, yo lo digo. A ver, yo te lo estoy diciendo, o sea, no lo digo yo. Es decir, dile, tal vez, ojalá que la respuesta sea para ellos. Te estoy citando fuentes. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Perfecto. Es lo que te iba a decir. Bueno. Yo respeto mucho la opinión de todos esos expertos, la opinión de cada diputado, y también se tiene que respetar las que son distintas. Precisamente, y debo decirte con claridad, el próximo Congreso tendrá en todo momento la posibilidad de reformar esta y otras leyes cuando lo considere adecuado y de la forma y la estrategia que lo juzgue correcto. Aquí ellos van a seguir conservando la posibilidad, la última palabra en primer lugar, en muchos o prácticamente en todos los temas, y las adecuaciones constitucionales que se están haciendo en materia de fiscalización, por ejemplo, porque ahorita estaba escuchando que esto, como, pues eso ya estaba, ya se había aprobado, solamente quedaron pendientes y se aprobó, por cierto, con el aval de prácticamente ahorita los que están diciendo que no, porque es una homologación al sistema anticorrupción, sacarle lo político a la discusión de las cuentas públicas y a la misma aprobación, y que sean órganos técnicos quienes tengan la palabra de calificación, que ya ocurre, Luis Alberto. La única diferencia es que está en ley y ahora va a estar en Constitución, pero eso ya ocurre, ya está, esa es la ley que en el estado de Sonora ha estado privando en los últimos, pues no sé, honestamente no recuerdo exactamente si los últimos 20 o 15 años, pero es un tema que ha estado ahí. Yo insisto, aquí es muy importante saber que hubo tiempo para discusión, que hubo tiempo para conocer el documento y hubo tiempo para darse cuenta que el veto absoluto, que era una cosa que sí vino originalmente y que yo te dije claramente que sí venía y que nosotros logramos quitar. La propia observación presupuestal, que es un concepto que existe en todos los estados de la República, que existe en el país, que existe en los países del mundo, no le deja la última posibilidad al Ejecutivo. Eso es falso. La última palabra la tiene el Congreso. Y con un diputado... Aquí también, en materia de presupuesto, la última palabra la va a tener el Congreso. Correcto, a eso me refiero, la tiene el Congreso. Es un voto más al que haya aprobado originalmente. Vamos a hacer un caso práctico. Aprobaron la mayoría de los diputados de X partido el asunto, el presupuesto. Se va a observación y artículos en lo específico tiene la posibilidad el Ejecutivo en turno de poder observar. Los observa, lo regresa. Si una persona más del mismo o de otros partidos políticos avala ya el documento final que haya hecho el Congreso, el documento es válido automáticamente y no tiene otra palabra por parte del Ejecutivo. Eso es lo que te comento. Se ha especulado mucho, se ha opinado sobre muchos temas. Incluso te voy a hacer claro, en la discusión al interior de nuestro partido político, hay quienes originalmente no estaban de acuerdo y después de haber, y gente conocedora del tema, y después de haber analizado el documento, al final del día, ayer mismo, nos estaban diciendo, no, pues el documento es perfectamente pasable, no tiene ninguna de las atrocidades que se comentaba que se tenían, las supuestas atrocidades, y al final, la mayoría que va a estar en el próximo Congreso del Estado tendrá la última palabra para hacer una serie de cambios que quieran hacer en esa materia o en otra. Muy bien. Eso es una... ¿No te salta, Luis Cerrato, no les salta esa que tengan la tema que en caso de renunciar a ausentarse la gobernadora, el partido en el gobierno propondrá al sustituto? Pues, ¿qué planean en Palacio? A ver, ¿cómo? ¿De dónde? A ver, ¿qué informe tienes de eso? A mí se me hace muy extraño que el PRI esté poniendo a debate ese tema. Luis Alberto, ¿qué casos recuerdas en donde el gobernador haya fallecido,
se haya ausentado por alguna razón grave o haya dejado de estar. Vamos a hablar de Baja California. Sí, Héctor Terán. Ocurrió con don Héctor Terán. Sí, 94, por ahí, 93. Y no fue en el 94. Don Héctor Terán fue más o menos como el año 2000. Perdón, por ahí, exactamente, sí. Poquito después. No. Fue en los 90, fue en los 90. A finales de los 90, sí, principios del 98. Bueno, pero Héctor Terán sí, que falleció. Sí, Héctor Terán. ¿Quién quedó? Quedó alguien del PAN, sí. Por el cual la gente... Eso es respetar la voluntad de la gente. Supongamos que el próximo gobernador del estado es del partido que tú me digas, del que quieras, del que ganó la mayoría en el Congreso en esta ocasión, y que por alguna razón de salud o demás, esa persona no está. Pero no es lógico y no es de elemental sentido común respetar la voluntad de los ciudadanos que optaron por esa ideología política. Pero ahorita está Claudia Pavlovich. A ver, o sea, es decir, ¿a qué le mueven? No. A ver. Y yo la veo muy bien, digo, de salud, no sé. Pero digo, ahorita está, ¿por qué le mueven? Es todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué le mueven ese tema? ¿Qué se planea? Porque es un tema importante y son discusiones que deben de quedar plasmadas en la Constitución y no tiene que ver con Claudia Pavlovich. Esto no tiene nombre y apellido y tú mismo estás diciendo que tiene buena salud y demás y nosotros al final del día... Pues yo digo, pues es que, pero ¿por qué lo traen ahorita a debate? Cuando, es decir, yo digo que la gobernadora, es decir, los informes, no quiero decir a favor o en contra, pero me llama la atención que muevan un tema y si la gobernadora o el gobernador se ausenta, el sustituto es del partido gobernante. A ver, digo, pues si ahorita está ella, ¿qué se planea en Palacio o qué información tienen los panistas? Es todo. No es nada, ¿no? No hay nada, absolutamente nada al respecto, por nuestra parte absolutamente nada, pero el sentido común y el respeto a la voluntad de la gente en el caso de que un escenario así ocurra, ya sea gobernador del PAN, del PRI, de Morena, del Verde, del partido que tú quieras o independiente, pero en este caso es hablando de personas que tengan una afinidad partidista y si no la tiene, si es un independiente, entonces sí será facultad del Congreso, son casos diferentes. Entonces es importante aclarar estos temas, nosotros le vamos a dar cara al tema, vamos a discutir absolutamente nuestra decisión en cualquier foro en el que haya que hacerlo, porque nosotros tenemos la tranquilidad de que el documento, a diferencia de la primera vez, hubo el tiempo para poder opinar al respecto y en segundo lugar, se modificó drásticamente el documento a como venía originalmente, se eliminaron conceptos que eran como la unanimidad en algunas cosas, se pedía en el Congreso, eso es absolutamente inviable, se pedían otros como las 3/4 partes en otros conceptos y tampoco los aprobamos y no entraron. Y lo que sí, Luis Alberto, le da equilibrio a las minorías y le da fuerza a los alcaldes. Los principales ganadores de esta reforma son los alcaldes y nosotros históricamente somos municipalistas y los alcaldes son los que representan de forma más directa al ciudadano. Y eso a nosotros nos deja la tranquilidad que al final del día, y quiero ser muy enfático en esta parte, al final del día, los alcaldes podrán siempre opinar por una o por otra fuerza política. Aquí se trata de equilibrar las cosas y al final cada uno decidirá y ocurrirá lo que debe ocurrir cuando cada quien haga su trabajo político en el futuro. ¿Dónde van a sesionar, Luis? ¿Dónde van a sesionar? En el Congreso del Estado. Sí, en el Congreso. Muy bien, confirmado. No se van a otra parte, como se había dicho. ¿No? No, Luis Alberto, me disculpo, pero aquí tengo que atender una reunión. Por último te pregunto, porque te lo tengo que preguntar con todo respeto, pero es algo muy fuerte y que han dicho los propios panistas. ¿Hubo negociación de por medio? ¿Hubo dinero que se les estaban supuestamente ofreciendo a los diputados o intercambio de casos de padrecistas, Luis Cerrato? Falso, absolutamente falso. Son parte de los rumores que hay y yo debo decirte, hay rumores de todo tipo. Hay rumores de que también otras fuerzas políticas intentaron hacer su cabildeo y pusieron en la mesa muchas cosas para que esto no se aprobara. Al final son rumores, Luis Alberto. Al final, cada quien es responsable de su decisión, cada quien dice y asume la decisión que tome y cada quien va a explicar la decisión que tomó. Entonces, nosotros estamos tranquilos
Estamos muy claros en lo que vamos a hacer y tenemos el respaldo de todo el sistema PAN en este tema tan importante, porque además así lo quisimos. Nosotros todo el documento lo llevamos a discusión. Gracias, Luis Cerrato. Buenos días. Saludos, Luis Alberto. A ver, así está en el Congreso la imagen, porque me podemos meter la imagen, porque sí está muy fuerte. Guillermo Noriega se está yendo con todo, igual ahorita lo voy a entrevistar. Yo alguna vez en su momento pensé que Claudia Palovich y su gobierno en Sonora iban a ser democráticos, me equivoqué.